Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Estamos ya conectados con ustedes como todos los miércoles. En este momento estamos en el este de los Estados Unidos, estamos también en Europa y por supuesto estamos en Venezuela transmitiendo para ustedes. Recordándoles siempre que BPI TV está en la noticia, montado en lo que significa la noticia todos los días de nuestras vidas, nuestros reporteros en la calle, nuestros programas de opinión. Hoy voy a darle la bienvenida a un colega periodista con quien he compartido muchas cosas, buenas, malas, porque él, además de ser un activista, digamos, popular, porque tiene su radar de los barrios hace muchísimos años y siempre ha estado metido con las comunidades que sufren lo que nos está pasando en Venezuela, pues también ha estado en momentos políticos importantes, ha sido secretario de la Mesa de la Unidad Democrática en nuestro país. Se trata de Jesús Chuo Torrealba. Jesús, bueno, un buen amigo, por eso lo invito así para hablar informalmente de lo que nos está pasando, Chuo, de lo que ocurre políticamente en Venezuela. Hay muchas cosas que en esta semana han ocurrido, que han sido importantes y que quisiera que comenzáramos quizás a hacer un pequeño recuento. Quizás desde la semana pasada, cuando hemos visto algunas sanciones de los Estados Unidos, algún movimiento que había allí, se había a través del diálogo, que mucha gente cree en este diálogo y en las negociaciones, pues se estaba tratando de lograr algo, no se pudo, se levanta el gobierno de la mesa en Barbados, porque dice que las sanciones de los Estados Unidos los afectan y que, por supuesto, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, estaba acompañando esas sanciones de Donald Trump. A partir de ese momento cambió la cosa y vemos ahora algunas arremetidas de parte del gobierno. ¿Cómo estamos? ¿En qué momento estamos? ¿En qué momento político, Chuo? Yo creo que estamos en un momento muy delicado, extremadamente delicado. Yo creo que, en efecto, como tú dices, el anuncio de las sanciones, de la nueva andanada de sanciones por parte de la administración Trump, determina un punto de inflexión en el proceso político en Venezuela y en la región. Evidentemente, las sanciones son como una radioterapia de las antiguas, ¿no? Las sanciones, como una radioterapia antigua, quema el tumor, pero también afecta el tejido sano. Así pasa con las sanciones. Las sanciones restringen drásticamente el margen de maniobra del régimen de Maduro. Claramente lo ponen contra las cuerdas desde el punto de vista económico, pero también afecta al resto del país, afecta al resto de la población. Esta situación colocó al gobierno en la defensiva y ellos no saben estar a la defensiva, sobre todo el gobierno de Maduro, pues. Chávez sabía dar un paso al costado, un paso atrás, dar la vuelta, seguir avanzando luego. Maduro no tiene ni esa habilidad ni ese margen de maniobra y optó por levantarse de la mesa. Si te fijas bien, el discurso de Diosdado Cabello ayer en la Asamblea Nacional, él dijo allí que se habían decidido no asistir a las sesiones de los días 7 y 8 y estudiar en qué condiciones sería posible volver a la mesa de negociación. Para mí es evidente que el gobierno se sintió incómodo ante el golpe que significaron las sanciones, se retiraron un poco también atendiendo a su clientela interna, ¿no? Para que los radicales de ese sector no los crucificaran. Y luego de hacer un par de amagos, ¿no? Un par de gestos para regresar a la mesa desde una posición no tan a la defensiva. Yo creo que nosotros podemos tener en un plazo más o menos breve la recomposición de este proceso de negociaciones auspiciado por el gobierno, por el Reino de Noruega. Con Noruega en la cabeza. Sí, no sé si en Barbados, no sé si en otro sitio, pero ciertamente creo que el proceso de negociaciones va a seguir. ¿Por qué crees esto? Si el gobierno ha sido bien puntual, incluso el propio Diosdado Cabello decía que era una burla seguir sentado en la mesa de negociaciones luego de las sanciones de Trump. Pero repito, lo último que dijo el mismo Diosdado Cabello es que ellos se habían retirado de la reunión de los días 7 y 8, ¿no? Okay. Cuando él hace esa puntualización, es evidente que está diciendo que... Puede ser el 15. Exacto, que el proceso sigue su curso. Ahora, por cierto, no lo dijo tampoco cantando las mañanitas, ¿no? Lo hizo en el momento en que defenestraron inconstitucional e ilegalmente a 4 nuevos diputados de la Asamblea Nacional. Lo hizo además amenazando
con seguir ese rebanamiento de la Asamblea Nacional, procesando a nuevos diputados y creando una comisión para supuestamente estudiar el adelanto de las elecciones parlamentarias. En mi opinión, todo eso es bluff, todo eso es dragoneo. Lo que quieren es montar una suerte de amenaza virtual para regresar desde una posición de fuerza. Lo mismo, por cierto, hace el presidente Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado reconocido por más de 50 países, anunció iniciar la designación de cargos ministeriales en un gobierno provisional. Por parte del propio Diosdado Cabello, que no es una amenaza reciente, tiene tiempo haciéndolo. ¿A qué se debe? O sea, ¿es por qué? ¿Es que quieren disolver ciertamente el Congreso, como lo anunció Diosdado, el propio Juan Guaidó el fin de semana? ¿O es que definitivamente se adelantan las elecciones parlamentarias porque tienen la certeza, un gobierno que entiendo que no tiene la mejor popularidad del mundo en este momento, que tiene la certeza de que pueden ganar las elecciones, por supuesto, con el mismo Consejo Nacional Electoral y todo lo que ya sabemos? Sí, yo creo que ahí hay 13 órdenes de respuesta. El primero, obviamente, la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre del año 2015 es el único poder público legítimo que existe en el país y es el único poder público reconocido por todas las democracias importantes del planeta. Entonces, es una espina, es una piedra en el zapato para el régimen de Maduro. En segundo lugar, ellos saben que el solo hecho de hablar de adelanto de las elecciones genera conflictos o pudiera generar, tiene un potencial para generar conflictos dentro de la oposición. Dentro de la oposición hay gente que dice que si se va a elegir la Asamblea Nacional hay que ir a esas elecciones en las condiciones que sea porque no se debe ceder ese espacio. Y hay personas que dicen también, hay grupos, hay organizaciones que dicen también que no se puede ir a ninguna elección con este Consejo Nacional Electoral, con este padrón electoral y sin que se resuelva el tema de la observación internacional y el voto. ¿Por cuál vía? ¿Cuál es la que tú consideras que es la más prudente, la que de verdad lograría alguna negociación? Yo creo que todos los demócratas venezolanos e incluso algunos chavistas conscientes deben entender que una elección de la Asamblea Nacional que no sea producto del consenso de todos los actores, no va a resolver nada, por el contrario, va a agudizar la crisis. Una elección en esas condiciones impuesta por la Asamblea Nacional Constituyente, impuesta por el chavomadurismo, en realidad los va a dejar en una situación similar a la del 20 de mayo. Ellos hicieron el 20 de mayo del 2018 una elección pretendiendo resolver con eso un parapeto para ganar alguna legitimidad. Y lo que lograron fue la repulsa mundial, la repulsa universal, incluso la denuncia por parte del candidato Falcón que participó en esa elección. No había terminado el día cuando el mismo candidato Falcón dijo que rechazaba los resultados y que denunciaba fraude. Así que si ellos insisten en hacer algo como eso, van a ser nuevamente objeto del rechazo mundial. Va a haber un incremento de las sanciones por parte no solamente de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea y muy probablemente vamos a tener un recrudecimiento de la protesta social interna. Para cerrar este punto, ellos dicen que esta comisión va a consultar a la ciudadanía. ¿Cómo sería esa consulta? ¿De qué estamos hablando? ¿De su propia gente? Bueno, estamos hablando de lo que ellos siempre, del show que ellos siempre llaman parlamentarismo de calle. Seguramente se reunirán ellos mismos con ellos mismos, harán un yo con yo político. Algo realmente lamentable, sobre todo una circunstancia en la cual el chavomadurismo está tan reducido. Hoy no pueden plantearse ellos hacer ningún tipo de consulta. La única consulta que está planteada en este país es una consulta directa, universal y secreta al pueblo, en una condición en la que sea un ciudadano un voto, no como hicieron en la elección del 30 de julio del 2017. Entonces, esa es la única consulta que en realidad está planteada, una consulta con observación internacional, con nuevo Consejo Nacional Electoral, con nuevos criterios en cuanto a la participación de los venezolanos en la diáspora
Todo eso tiene que ser resuelto para que tengamos acá una elección que en efecto sea parte de la solución, no la solución, ojo con esto, ¿no? Yo no soy de los que cree que, de los electoralistas a ultranza, que creen que una elección tiene el potencial mágico de resolver todo. No, la elección tiene que ser parte de un gran acuerdo nacional de rescate de la convivencia, pero insisto, cualquier mascarada electoral que intente el régimen, lo que va a hacer es agudizar su agonía, no resolverle problemas. Vamos a hacer una pausa con Jesús Churro Torrealba. Estamos conversando en el día de hoy, colega periodista, además activista social. Vamos a venir en solo minutos aquí con Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Así que quédense allí. ¿Por qué nos vemos en Cinex? ¿Por el ambiente? ¿Por las cotufas? La pantalla gigante. Nos vemos en Cinex para despegar, para ser valientes, para soñar. Nos vemos en Cinex para pasar un rato en familia o con los panas, para ser felices. Nos vemos en Cinex, tu Desconex. Continuamos, amigos, aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Nuestro programa del día de hoy es con Jesús Churro Torrealba. Antes de seguir conversando con él, vamos a recordarles a ustedes, amigos, que nuestro agente de óptica Berlut está en el estado Táchira. Óptica Berlut es perfecta para llegar a sus hogares porque tiene sus monturas. Usted mismo le manda su fórmula y ellos se la hacen llegar en la comodidad de su casa en cualquier rincón del país. @Óptica Berlut son sus aliados. Vamos a seguir conversando con Jesús Churro Torrealba. Jesús, hay una decisión reciente que es importante porque ha venido siendo un poco la forma de actuar del gobierno. Hasta este momento entiendo que hay aproximadamente unos 25 diputados suspendidos y 90 políticos también atacados por el gobierno, de acuerdo a las cifras que daba el presidente Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente interino Juan Guaidó. Mi pregunta es, exactamente esta es la forma de atacar para no disolver, porque recordamos que antes de que empezara la semana ya estaba Juan Guaidó haciendo anuncios de que había pretensiones de parte de la Asamblea Nacional Constituyente de disolver la Asamblea. Y esto generaría pues sanciones mucho más fuertes de los distintos países que apoyan el gobierno de Guaidó. Claro, yo creo que aquí es importante también distinguir tres cosas. En primer lugar, el poder de contención que tiene Juan Guaidó. Efectivamente, había la intención de disolver la Asamblea Nacional, había la intención de un sector del chavismo, de un sector del oficialismo, de convocar elecciones parlamentarias adelantadas, había la intención de escalar la crisis y la denuncia a tiempo, contundente, sobria, serena de Juan Guaidó paralizó esa operación. Eso es lo primero que hay que destacar. En segundo lugar, perdóname, Alba, que yo diga lo que voy a decir de inmediato, porque bueno, uno es lo que es, pues yo soy maestro de escuela. A mí me duele que tras 20 años de Chavo Castro madurismo, mucha gente se haya olvidado de eso, pero yo creo que es importante reiterar que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio de los diputados. La inmunidad parlamentaria es un derecho del pueblo. Usted que me ve, yo como ciudadano a pie, tenemos derecho a tener representantes que puedan hacer su trabajo. Que además lo eligieron ellos. Claro. ¿Cuál es el trabajo de un parlamentario? ¿Cuál es el trabajo de un diputado de la Asamblea Nacional? Básicamente tiene dos vertientes. Uno, legislar. Y dos, ejercer control sobre el Poder Ejecutivo. Tú no puedes controlar a alguien si ese alguien te puede mandar preso. Tú no puedes controlar a alguien si ese alguien te puede dar un cachazo en la frente y llevarte y secuestrarte. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el principio de la inmunidad parlamentaria.
como institución planetaria, por cierto. No se trata, repito, de un privilegio del diputado, se trata del derecho que tenemos los ciudadanos a tener representantes que no sean chantajeables, que no sean coaccionables, que no puedan ser reprimidos por el poder que deben controlar. Por eso es que es absolutamente repudiable no solamente el que hayan defenestrado la inmunidad parlamentaria de los diputados Guzmán, Guerra, Guanipa y García, sino toda esta situación donde hay más de 25 diputados en ascuas. Ahora, ¿qué es lo que quieren lograr con eso? Quieren lograr un resultado malandro sin pagar el precio que los malandros suelen pagar en la cárcel. Es decir, quieren hacer inoperativa la Asamblea Nacional sin públicamente cerrar el Palacio Federal Legislativo, sin públicamente bajar la Santa María para no pagar el precio horrendo que eso significaría a nivel mundial. ¿Cuál sería el precio horrendo que eso significaría a nivel mundial? Bueno, resulta que todas las democracias en el mundo, incluso aquellas que no son demasiado prestigiosas, tienen una institución parlamentaria. El que acá se cierre el Parlamento generaría una reacción no solamente de todos los gobiernos, sino de todos los parlamentos del mundo por razones obvias de autoprotección. Eso es lo que pasaría prácticamente de inmediato. Por eso es que estos sujetos del oficialismo, en vez de ir derechamente y cercenar la institución parlamentaria, pretenden sencillamente acabar con su quórum de funcionamiento, obligando a los diputados o a dejarse hacer presos o a tener que esconderse o tenerse que ir del país. Eso es lo que están buscando. Ahora, por cierto, esto lo saben muy bien los diputados, no estoy hablando para los diputados, hablo para los ciudadanos. En estos momentos es muy importante que nosotros tengamos claro que la Asamblea Nacional no es el partido tal, no es el partido cual, no es el dirigente tal, no es el presidente tal, no. La Asamblea Nacional es el último vestigio de república que nos queda. Entonces... Además, perdona que te interrumpa, pero ayer ellos en la sesión, que fue bien interesante, se ciñeron a la Constitución de 1999 y dijeron, nosotros nos vamos a mantener en el ejercicio de nuestras funciones a como dé lugar. Sí, yo debo confesar que este es un tema para mí muy cercano afectivamente. Como ustedes saben, yo no milito en ningún partido, yo no he sido, no soy ni seré candidato a nada, yo soy un activista social, esa es mi vocación es la construcción de ciudadanía, porque yo creo que cuando tengamos mejores ciudadanos tendremos mejores gobiernos, no antes, pero... A mí me llamaron por allá, por el año 2014, me pidieron auxilio, me pidieron que yo apoyara a la oposición democrática que estaba en un momento delicado y asumiera la Secretaría Ejecutiva de la mesa. Bueno, lo hicimos y eso generó una dinámica de trabajo que permitió que lográramos el 6 de diciembre del 2015 la victoria más importante que se ha logrado en 20 años de lucha contra el totalitarismo. Esa victoria es la integración, la mayoría abrumadora democrática en la Asamblea Nacional. Esa mayoría es la que estos tipos han estado tratando de rebanar. Entonces, decía... ¿Pero la han rebanado? ¿O tú crees que están tratando nada más? Yo creo que la institución está allí y esa institución tiene que ser defendida y protegida. ¿Por quién? Por nosotros, por los ciudadanos. Por eso, antes de ponerse a estar dándole retweet o escribiendo uno mismo bolserías, perdónenme que lo diga así, pues, sobre, ay caramba, en plena crisis, los diputados se van de vacaciones. Señores, repito, búsquense el libro de F. Canestri, Formación Social, Moral y Cívica de primer año, búsquenselo y van a descubrir que el Congreso de la República, el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional tiene 2 periodos ordinarios de sesiones y un periodo de sesiones extraordinarias con una comisión delegada. Eso es el funcionamiento ordinario de un Parlamento. Nadie se está yendo de vacaciones. Ese es el funcionamiento ordinario del Parlamento. Y ahora... Al contrario, se están yendo porque los están persiguiendo. No, y además con mucha más razón, en este momento los parlamentarios tienen, bueno, prácticamente siglos que no cobran su salario, que no cobran su sueldo, que no cobran su dieta. Trasladarse del interior del país a Caracas para las sesiones es prácticamente una hazaña. Y una vez en Caracas, entrar al Palacio Federal Legislativo implica sortear los grupos violentos que están hostigando a los diputados y la misma Guardia Nacional. Entonces, tengamos más conciencia de lo que decimos y de lo
lo que retuiteamos. La institución parlamentaria, repito, tiene que ser defendida porque es el último vestigio de república con que contamos. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar justamente como activista social de qué te dice ese radar en los barrios, qué te dice en la situación social que estamos viviendo, de la situación económica que estamos viviendo. Así que vamos a hacer la pausa aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Quédense allí. Agradezco a BPI por sus transmisiones que estuvieron con nosotros en todas nuestras protestas, que aún continúan. Gracias por estar con nosotras todos los días y permanecer y dar la información en vivo y veraz. Se les agradece, felicitaciones por su trabajo, sigan así, no desmayen y síganos apoyando, que todavía falta un poquito más. Como el hombre que dirige el radar de los barrios y como un hombre que ha estado mucho tiempo metido justamente en eso, en ese mundo social que muchas veces desconocemos cuando nos metemos en nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo que está pasando afuera. Esta parte del programa se la quiero dedicar a esa gente, a ese pueblo. Data Análisis hablaba de un 94.3% de venezolanos que ya se dan cuenta que la situación económica es crítica. Y uno dice, Dios mío, ¿hasta qué punto de verdad es cierto que los venezolanos se están dando cuenta de esto? Es que ciertamente hay hambre, ciertamente es una situación social difícil, los servicios colapsan, no funcionan para nosotros, no funcionan para ellos. Jesús, es una situación de deterioro bien delicada. Mira, yo para ilustrar lo que pienso de esto, voy a referirles un caso de la vida real. Este fue un caso de sucesos que ocurrió en el oriente del país. Un sujeto de unos 27 años asaltó a un jovencito de 17 años porque ese jovencito no le quiso dar unas iguanas. Entonces el sujeto asesinó al jovencito, le quitó parte de su carne, la saló y la vendió en el mercado. Eso ocurrió hace aproximadamente 2 años en el oriente del país. ¿Por qué pongo este ejemplo ciertamente escabroso? Yo que no suelo hablar de la fuente de sucesos. ¿Por qué lo pongo? Bueno, porque estos sujetos lo que están haciendo con el país es eso. No solamente asesinaron la economía venezolana, sino que la están vendiendo por parte. ¿Me entiende? O sea, es el peor tipo de asesino que pueda haber. En el año 2014 cayeron los precios internacionales del petróleo y entonces la oligarquía roja decidió una estrategia criminal, convertir la crisis en un gran negocio para ellos y en una carga para la sociedad. ¿Por qué decidieron eso? Bueno, porque si era un gran negocio para ellos, iban a tener más dinero y en consecuencia más poder. Y si la sociedad pasaba más hambre, iba a ser más débil e iba a ser más fácil dominarla. No crean que estoy exagerando. Recuerden, por ejemplo, qué hicieron en materia de alimentación. Destruyeron el agro, no había alimentos y eso les sirvió de pretexto para el megaguiso de los CLAP. ¿Qué hicieron con las medicinas? Bueno, corrieron del país a los grandes laboratorios internacionales e hicieron cerrar a los laboratorios locales. ¿Para qué? Para de esa manera justificar la importación de fármacos dudosos en un esquema corrupto de triangulación India, Cuba, Venezuela, etcétera. ¿Entiendes? ¿Qué hicieron con la electricidad? Convirtieron el caos eléctrico en una danza de millones de charreteras y bolichicos, ¿no? Ahora el país está a oscuras, pero ellos son hipermillonarios. Bueno, esa fue la que aplicaron desde el año 2014 hasta hoy. Por supuesto, ellos sabían que esa es una política que tiene 2 propósitos. Uno, lograr la sumisión del que aquí se quede o lograr la emigración del que no lo tolere, del que no lo soporte. En cualquiera de los casos, bien sea por la migración o bien sea por la sumisión, ellos lo que quieren obtener es que le regalemos el país. Como saben que van a enfrentar bolsones de resistencia en todas partes, entonces
Una política criminal como esa tiene un componente clave, que es la represión. Esa represión tiene por lo menos 3 caras. 1, la represión institucional, que es la que le aplican a nuestros diputados. 2, la represión violenta, la que ejercen con más saña, que es la que le aplican al que no tiene voz, al pobre que está en el barrio, al pobre que está en el cerro, que es lo que llamó la señora Bachelet las ejecuciones extrajudiciales que perpetra el FAES y otros grupos oficialistas en los sectores populares. Y finalmente, la represión selectiva contra los dirigentes populares estudiantiles o laborales. Ayer mismo, Cecilia, ayer mismo, Rubén González, que es emblema de la lucha de los trabajadores, fue condenado por un tribunal militar a 5 años y 9 meses de prisión. Eso es un excelente ejemplo de lo que piensa hacer el gobierno, de lo que está haciendo el gobierno. Un gobierno que es capaz de mandar estudiantes al Dorado y sindicalistas a la pica, es un gobierno que claramente, está decidido a todo con tal de mantenerse en el poder. ¿Y hasta cuándo puede aguantar ese pueblo que no tiene voz? Ese que tú ponías en el segundo ejemplo y que no ha alzado su voz realmente como lo tiene que hacer todavía. Bueno, yo creo que sí, que sí ha habido protesta, yo creo que sí ha habido movilización popular, muchas veces, por cierto, sin ningún tipo de acompañamiento político. Yo tengo que citar un ejemplo aquí que también estremece. Debemos recordar todos que el niño Rufo Chacón, el niño al cual dejaron ciego de un escopetazo en la cara, ese niño era en las cercanías de una protesta de un barrio por la ausencia de gas doméstico. No estaban protestando por el gobierno, no estaban diciendo vete Maduro ya, no estaban diciendo nada de eso. Estaban pidiendo gas doméstico. Es decir, sí hay una protesta popular. Ahora, yo creo que lo que está planteado en este momento es casar, hermanar, vincular la protesta política con la protesta social. Yo creo que es injusto con el presidente Guaidó hacer descansar en él todo lo que significa la protesta. Es decir, convertir la protesta social, convertir la movilización en una suerte de gran agencia de festejos, de gran comité de recibimiento cuando llega Guaidó a un pueblo. Que estuvo Guaidó en Chejendé, que estuvo Guaidó en Cocorote, que estuvo Guaidó en Cumanacoa. Ah, no, por supuesto, hay una gran multitud. Se va Guaidó y ya no queda nada. No, chicos, no se debe hacer eso. Hay un país que está protestando. Caracas es una cúpula, sí, pero el resto del país está protestando por agua, por luz, por electricidad, por combustible, por comida, por medicina. Hay que acompañar esa protesta y destacar el carácter impugnador, el carácter político, la búsqueda de cambio que hay en esa protesta, en la lucha por la sobrevivencia. En ese radar que tú siempre tienes prendido, ¿cómo está reaccionando el pueblo ante una inflación de 1.579,2%? En el año, 1.579,2%. Esta cifra me impactó, la anoté para hablarla contigo, para conversarla contigo. Es que no aguanta ningún bolsillo una situación así. Fíjate, en primer lugar, habría que decir lo siguiente. Ya nosotros no podemos hablar de los pobres o de los sectores populares o de la gente del barrio. Cuando yo empecé hace 15 años con el radar de los barrios, el 54% de la población venezolana vivía en barrios, más o menos unos 16 millones de habitantes aproximadamente. Es decir, si los barrios de Venezuela fueran un país, fueran el 8º país de América Latina por el volumen de su población, empatado con Chile, más o menos. Imagínense ustedes. Pero hoy la situación es muchísimo peor porque hay un sector llamado clase media que prácticamente desapareció. Es decir, ahora tenemos los pobres de siempre y los pobres nuevos, los pobres de ahora, pero pobres somos todos. Entonces, tú me preguntas, ¿cómo está ese país? Yo estoy muy preocupado porque, volviendo a lo que comentamos en el primer segmento del programa, en el primer negro, yo creo que sí, yo creo que los actores políticos se van a volver a sentar en la mesa de negociaciones y yo creo que el gobierno va a intentar sus fintas y sus engaños y creo que el campo democrático va a presentar nuevos argumentos y nuevos planteamientos y nuevos aliados. Pero me parece que el tiempo de la política no se corresponde con los tiempos urgentes de la crisis social. A mí lo que me angustia es la posibilidad de que
la marea social, la marea del descontento, termine llevándose a toda la clase política por el medio, a unos y a otros. O sea, que el descontento termine explotando y se lleve por el medio a todas las narrativas. Yo se lo voy a poner de manera muy sencilla a los televidentes. O sea, imagínense ustedes que aquí haya un sacudón social. ¿Qué le puede importar a un pueblo hambriento y molesto que de repente se le pare por delante Maduro y diga, ah, no, vale, es que esto no es culpa mía, esto es culpa de Trump, esto es culpa de las medidas? ¿O qué le puede importar a un pueblo molesto el que se le pare por delante el presidente Guaidó y le diga, ya va, vamos bien, estamos construyendo capacidades? No, me llave. O sea, si nosotros, en el momento en que pasa en Caracas, lo que ya está pasando en San Cristóbal, en Maracaibo, imagínense ustedes, en Puerto Ordaz, lo que ya está pasando en todo el resto del país, que ocurra también eso en Caracas, mira, vamos a tener una situación muy compleja. Y no es lo que se desea, Chugo, definitivamente deberíamos tener otra salida. Que no es lo que Se trató de hacer a través del famoso diálogo que está tan satanizado, pero que sin duda alguna se necesita para poder lograr una negociación. Las negociaciones se buscan en todos los ámbitos cuando hay guerras, cuando hay situaciones complejas en los países. Que no es lo que se desea, yo no lo deseo, yo no quiero que pase una cosa como esa, porque luego el punto de partida va a ser mucho más deprimido y mucho más deteriorado que el que tenemos hoy, lo cual ya es bastante decir. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Mira, yo voy a poner el ejemplo de Túnez. Túnez es la única república del norte de África que no está en una guerra civil horrorosa. Están construyendo una democracia funcional allí en el norte de África. ¿Por qué? Bueno, porque en medio de una situación de una gran confrontación entre partidos fundamentalistas islámicos y partidos seglares, que llegó al borde de la guerra civil, hubo muertos en eso, la sociedad civil dijo, ya va. Nosotros no vamos a ser simplemente rehenes, víctimas o espectadores de nuestra desgracia. Nosotros nos vamos a parar con voz propia y vamos a exigirle a los actores políticos que se pongan de acuerdo. Si no son capaces de racionalizar su conflicto, de regular su conflicto y de resolverlo de manera civilizada, no merecen ni uno ni otro estar en comando de la nación. Eso fue lo que dijo la sociedad civil en Túnez, el famoso cuarteto de Túnez, que por eso logró el Premio Nobel de la Paz. Bueno, nosotros aquí los venezolanos tenemos que también levantar nuestra voz, no resignarnos a ser espectadores de la desgracia, no resignarnos a ser rehenes o víctimas pasivos de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que pararnos y con voz propia tenemos que exigirle a los actores políticos que entiendan que en este momento el fracaso del diálogo no será el fracaso del gobierno porque quería ganar tiempo, o de la oposición porque recibió una llamada de no sé dónde y se paró de la mesa. No, el fracaso del diálogo sería el fracaso de ambos. El fracaso de las negociaciones sería el fracaso de ambos, sería la demostración de que ninguno de esos sectores tiene derecho moral ni político a gobernar este país. Seguimos en la próxima parte con Jesús Chugo Torrealba, ya para la final de nuestro programa Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Así que quédense allí, que regresamos ya. Si necesitas enviar dinero a tu país, American Cryptos Bank es tu mejor opción. Ponemos a tu alcance la tecnología de la red blockchain para que realices pagos, transferencias o envíes remesas directamente a tus familiares, desde donde te encuentres hasta cualquiera de nuestros países disponibles. Hacerlo es rápido y seguro. Regístrate en www.americancryptosbank.com. Selecciona el país de origen, monto, destinatario, forma de pago y listo. Entra al mundo de las finanzas descentralizadas con tan solo un clic. American Cryptos Bank. Creciendo contigo. Ya venimos con la última parte de nuestro programa con Jesús Chugo Torrealba, periodista venezolano, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, activista social. Jesús, tenemos que poner las barbas en remojo. Tenemos un caso como Argentina en estas elecciones primarias, donde el propio presidente Macri decía que se sentía muy triste de que el pueblo argentino quisiera volver al pasado. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos tenemos que ver los venezolanos como reflejo en ese espejo? Fíjate, yo creo que en primer lugar hay que
lamentarlo ciertamente como latinoamericanos, que se produzca alguna involución en el proceso político argentino. Yo debo advertir, eso no es inevitablemente así, lo que acaban de ocurrir son elecciones primarias, no elecciones presidenciales. Las PASO, que son elecciones primarias, adelantadas, simultáneas y obligatorias, son un proceso donde los partidos escogen sus liderazgos. Por supuesto, si va más gente a la escogencia del peronismo que a otras, entonces eso tiene, por supuesto, un valor importante. Pero, repito, no todo está dicho y la elección presidencial es en octubre. Pero para los venezolanos, ¿cuál es la lección que sí tenemos que sacar? Bueno, yo lo voy a decir clarito. No basta con sacar a Maduro. Además, tenemos que hacer las cosas de tal forma, de tal manera que logremos darle piso político y social al proceso de cambio. Nosotros tenemos que empezar un trabajo muy duro después de la salida de Maduro. Tenemos que reconstruir a Venezuela como proyecto nacional y eso requiere gobernabilidad. Y no va a haber gobernabilidad aquí si hay conflicto. Entonces, para evitar el conflicto, resulta que la salida de esta situación tiene que ser una salida negociada, acordada, pactada. ¿Pactada con quién? Bueno, con aquellos factores del oficialismo que estén empeñados más en hacer política que en ser las viudas del fracaso. Eso fue lo que no ocurrió en Argentina, por eso la salida no ha sido negociada, porque bueno, las acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner pareciera que no mellan el tema de corrupción a un pueblo que decide en primaria darle la popularidad a ella. Fíjate tú qué pasó en Argentina. En Argentina los Kirchner destruyeron esa economía y destruyeron ese país y se robaron sobre todo a los pobres de ese país. Pero ese desastre, para ordenarlo, había que tomar medidas duras, había que tomar medidas ciertamente impopulares, había que subir la tarifa de los servicios públicos, había que hacer una serie de cosas. Bueno, y Macri las hizo, pero las hizo él solo. ¿Qué ocurrió? Que al no estar acordado ese proceso, entonces apareció el peronismo, reapareció el kirchnerismo, haciendo demagogia barata y cobrándole a Macri los costos de la transición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los venezolanos para que esto no ocurra? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que si la salida no es violenta, como parece no serlo, tiene que ser pactada. Tenemos que comprometer a todos los factores de este país en un proceso de transición de mediano plazo. Ojo, esto va a ser bastante más complicado que el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo, si a ver vamos, fue un pacto entre socios. Ya derrotado Pérez Jiménez, ya excluidos los comunistas, las tres fuerzas que estaban de acuerdo, COPEI, AD y URD, acordaron, pactaron un proceso de alternancia en el poder y de reparto de responsabilidades. Lo que viene es distinto. Aquí necesitamos un gran acuerdo nacional entre dos fuerzas que están confrontadas hoy y van a seguir confrontadas mañana, pero esa confrontación tiene que regularse en un marco realmente democrático y que no ponga en peligro la reconstrucción económica y sobre todo social y moral del proyecto venezolano. Sin embargo, esa negociación, sin duda alguna, pasa por un proceso de elecciones generales, libres, democráticas. Dicen que cada vez que el gobierno siente que se va a poner en la mesa de negociación el tema electoral, se levantan de esa mesa, porque no les gusta el tema electoral. Así es, eso es lo que acaba de ocurrir en síntesis, eso es lo que acaba de pasar. Ahora, recordemos que para lograr un acuerdo, tú tienes que combinar la negociación con la presión. Hay que hacer toda la presión necesaria, nacional e internacional, para que el gobierno no tenga otro remedio que aceptar las elecciones. Pero una vez logrado eso por la presión, entonces la negociación entra a definir cuáles son los términos de esa elección. ¿Cuál es la clave entonces? No pedirle a la presión aquello que solamente la negociación puede acordar y no pedirle a la negociación aquello que solamente la presión puede conquistar. La presión para que efectivamente tengamos en un proceso a corto plazo una decisión definitiva de negociación. Yo creo que sí. Ahora, yo quiero rendir tributo y homenaje a el actor que, en mi humilde opinión, es quien ha sido decisivo para lograr todo esto. Por supuesto, aquí hubo marchas, protestas, hubo un derroche de heroísmo. Por supuesto, los gobiernos han sido más comprensivos que en el pasado. Pero ¿por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque los pobres venezolanos
los ciudadanos de a pie se fueron masivamente hacia los países de la región. No fue el éxodo que salió a Estados Unidos o que salió hacia Europa, no. Fueron las multitudes que salieron caminando, literalmente caminando, y que llevaron la crisis venezolana a Bogotá, a Quito, a Lima, a Santiago de Chile, a Buenos Aires. Cuando ocurrió eso, y solo cuando ocurrió eso, entonces los países de la región dijeron, caramba, hay una crisis en Venezuela, tenemos que atender eso, y se creó el Grupo de Lima. Y entonces fue cuando la Casa Blanca dijo, tengo un problema que no es local, es regional. Y tuvimos entonces la participación de la Casa Blanca. Y entonces, ante ese hecho, la Unión Europea dijo, no podemos dejar solamente a los halcones de la Casa Blanca en eso, tenemos que participar. Y tenemos entonces a todo el planeta pendiente de esto. ¿Por qué? Porque, repito, los pobres venezolanos a pie, en autobús, de las formas más insólitas, llevaron el peso de la crisis a otras latitudes e hicieron imposible que el planeta siguiera ignorando. Cifra terrible, 56% de los que quieren emigrar dicen que lo van a hacer antes de que termine el año. Bueno, la única manera de parar eso, es siendo exitosos en la presión y en la negociación. Yo lo diría de una manera que es muy seria, aunque suene jocosa. Entre negociación y movilización no hay contradicción. Tú le puedes decir al pueblo venezolano, si tú tienes realmente fe en que definitivamente aquí viene una negociación, un cambio que va a permitir que Venezuela empiece a crecer, a subir. Mira, yo lo voy a decir de la manera siguiente. Si yo estuviera en cualquier parte del mundo, yo estuviera rogándole. Si yo fuera un periodista en Canberra, yo le estuviera pidiendo a mi jefe de oficina en Sydney, Australia, que por favor me mandara para Caracas. No solamente porque aquí está ocurriendo la noticia o va a ocurrir la noticia, sino porque además aquí hay una posibilidad impresionantemente emocionante. Aquí tenemos la posibilidad de construir un país del primer mundo, pero con el tumbado del Caribe, con el sabor del Caribe. Eso es muy difícil encontrarlo. Señores, nosotros ya lo probamos, ya lo sabemos. El único sitio del mundo, como decía Facundo Cabral, donde jamás nos llamarán extranjeros, es este país. Bueno, hay que defenderlo. Cada quien en lo suyo, defendiendo lo que es de todos. Y eso que es de todos se llama Venezuela. Gracias, Chugo. Un placer, mi vida. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Recuerden que estamos en nuestra galería. Aquí estamos y aquí nos pueden ver las veces que sea necesario. Y si Dios quiere y la Virgen lo permite, será hasta el próximo miércoles. Gracias. Un beso para todos.